de Sargón, ¿ya? Que es famoso por la firma del Tratado de Kadesh, ¿no? Y bueno, el tratado es importante, ¿ya? Porque nos muestra la estrategia de Ramsés para dirigir a las tropas de los hititas, ¿no? Hacia la región este, ¿ya? Lo cual fue beneficioso para Egipto porque evitó, bueno, que los hititas miraran más bien hacia la región de oeste donde estaban los egipcios, ¿no? Y al final, bueno, al final Egipto sale victorioso, sale beneficiado, porque luego de las campañas de los hititas hacia la región este, bueno, fueron derrotados y finalmente el imperio hitita desaparece, ¿no? De la historia, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso respecto a Ramsés. Y luego tenemos ya la época tardía, ¿no? Bueno, luego de las campañas de Ramsés, ya, y luego de esta autonomía, Egipto en este periodo va a estar ocupado por fuerzas extranjeras. Entonces, ¿quiénes conquistan a los egipcios? ¿No? Primero, ya recuerden que van a ser los asirios, ¿no? Ya van a invadir primero, ¿no? El país. Ya, luego los persas con Cambises, ¿ya? Ellos ya someten a los egipcios, ¿no? Finalmente, ¿ya? Y así que Egipto con Cambises se convierte en una importante satrapía, ¿no? Luego vienen los macedonios, ¿ya? A cargo de Alejandro, y finalmente el dominio romano, ¿no? Entonces nosotros podemos agregar ahí, ¿ya? Los persas con Cambises, ¿no? Con Alejandro Magno, y finalmente el dominio romano. En el caso de Alejandro Magno, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? El dominio macedonio. Recuerden que Alejandro Magno se ha caracterizado por dirigir la formación, ¿no? Del imperio macedónico, ¿ya? Así que él, ¿no? Macedonia era un reino con el reino de Filipo, ¿ya? Pero su hijo, bueno, Alejandro forma el imperio conquistando a los persas, ¿no? Venciéndolo en las batallas pues, de Caugamela, ¿no? Granico, Iso, ¿no? Caugamela Arbelas, ¿no? Así se llama esta batalla, ¿ya? Y luego de ello se apodera de Egipto, ¿no? Obviamente, ¿ya? Pero Alejandro luego muere, ¿no? Al ser envenenado, y luego su imperio va a ser repartido entre sus generales, ¿no? Los diádocos. A cada uno le toca una parte, y entre ellos le toca a Ptolomeo, ¿ya? Y con Ptolomeo se crea en Egipto una nueva dinastía, ¿no? La dinastía de los Ptolomeos, ¿ya? Así que el Ptolomeo I, ¿no? Que es el faraón primero de esta dinastía, ¿no? Va a iniciar este periodo que en la historia griega se conoce como helenismo. Y también, bueno, en la historia de Egipto, ¿no? Porque los egipcios van a asimilar, a recibir por la invasión, ¿no? O van a ser colonizados, también podemos llamarlo así, pero van a recibir por esta guerra de invasión, ¿no? Van a sufrir la invasión de este movimiento llamado helenismo, que era la imposición de la cultura griega fusionada con los matices o elementos africanos de Egipto, ¿no? En ese proceso. ¿Ya? Eso le llamamos. Bueno, entonces han habido Ptolomeo I, Ptolomeo II, hasta el reinado de Cleopatra VII, ¿ya? Porque hubieron varias Cleopatras, ¿no? Entonces Cleopatra pertenece a la dinastía de los Ptolomeos, ¿ya? Y bueno, ¿no? Ahí se le ve a Cleopatra, ¿ya? La muerte de Cleopatra. Es una famosa reina, ¿no? Faraona, la última reina de Egipto, en realidad la última faraona. Y bueno, también tuvo un hijo con Julio César y con Marco Antonio, ¿no? Entonces ella ha sido una famosa, ¿no? Reina que está un poco, bueno, son pinturas, pues, ¿no?
que muestran cómo era su fisonomía, pero en realidad Cleopatra era pequeña, ¿no? De baja estatura y como todo habitante de Egipto era morena, ¿no? Muy morena. ¿Ya? Pero muy culta, ¿no? Muy sabia la reina, lo que le permitió conocer con éxito a Julio César, ¿no? Por eso le digo, hubo un romance entre ellos, porque cuando Julio César va detrás de Pompeyo, ¿no? En el primer triunvirato, llega a Egipto, Pompeyo es asesinado, hay una guerra civil entre Cleopatra y su hermano, ¿no? Y por supuesto que Roma, que buscaba también integrar a la provincia bajo sus criterios, encuentra esto favorable y apoya la causa de Cleopatra. ¿Ya? Cleopatra ve como inevitable, ¿no? En la formación del imperio romano, así que busca que Egipto tenga una posición importante en ese proceso imperial, ¿no? Entonces, por eso que se involucra con Julio César para establecer una suerte de alianza, ¿no? Y qué mejor manera de hacerla dándole un hijo, que es el famoso Cesarión, porque parece ser que Cleopatra, ¿no? Todo indica por la forma en cómo ella busca la cercanía con Roma a través de Julio César, bueno, digamos, que su hijo, ¿no? En caso que César sea emperador, se convierta en el nuevo emperador de Roma, ¿ya? Sin embargo, esto no va a ocurrir, ¿ya? Recuerden que Cleopatra estaba en una guerra civil con su hermano Ptolomeo XIII, ¿no? ¿Ya? Entonces, Cleopatra, bueno, su hermano muere, ¿no? Ptolomeo XIII, Cleopatra se convierte en reina y así ella se encuentra ¿no? Con Julio César y entonces pues se produce este acercamiento político, ¿no? A través de una relación sentimental. Pero cuando César muere, ya sabemos que Julio César muere asesinado por el Senado, ¿no? Recuerden que Julio César era un hijo con Cleopatra y él, viendo el futuro, quiere coronarse, o bueno, tiene aspiraciones imperiales, ¿no? Se hace nombrar cónsul vitalicio, o sea, de por vida. Y esto desata la idea del Senado, que recuerden que el Senado era la principal fuerza, ¿no? De esa época. Y entonces, pues, lo asesina, ¿no? Con la muerte de Julio César, el Senado permite la formación del segundo triunvirato y Cleopatra huye, ¿no? Pero igual no ceja en su intento, ¿no? De tener de que Egipto tuviera una participación, pues, en este nuevo sistema internacional, ¿no? Que va a ser dirigido por Roma, y conoce a Marco Antonio, ¿ya? Que era general romano, ¿no? Así que, bueno, Marco Antonio se enamora de ella, hay una relación sentimental también ahí, y con ella tiene 2 hijos, ¿no? ¿Ya? Y Cleopatra busca finalmente que Marco Antonio con su ejército, ¿no? Pudiera tener una suerte de influencia política sobre todo en la división de las influencias, ¿no? De Egipto en las regiones de Europa, ¿no? Y que era parte de la República Romana. Y entonces eso sí enciende la ira del Senado, ¿no? Obviamente que la guerra era inevitable, ¿ya? El segundo triunvirato se disuelve, ¿no? Cuando Lépido decide asumir un cargo más religioso, y Octavio, bueno, que se había sentido ofendido porque Marco Antonio, bueno, había repudiado a su hermana, bueno, entonces se produce la guerra, ¿no? Y finalmente, pues en el combate naval de Accio, Cleopatra y Marco Antonio van a ser derrotados, ¿ya? Marco Antonio se suicida, ¿no? Y Cleopatra busca una entrevista con Octavio. Bueno, pero Octavio, bueno, no logra, ¿no? Digamos, una cercanía como pudo hacerla, pues, en las otras, ¿no? Con los otros romanos que había conocido. Entonces, ella se dio cuenta que Octavio le iba a mandar a llevar presa a Roma, así que ella prefiere el suicidio, ¿no? Tal como muestra ahí la imagen. Y finalmente ella se suicida. Bien, así de esta forma Egipto se convierte en una provincia romana. Y está ligada a la historia de Roma, ¿no? De la historia de Grecia. En el caso de Grecia, por la ciudad de Alejandría, ¿ya? A Macedonia, ¿no? De Grecia y Macedonia, por Alejandría, construida por Alejandro, donde va a ser una ciudad cultural donde se va a difundir el helenismo, ¿no? Y en el caso de Roma, por las guerras civiles y por la reina de Cleopatra, ¿no? Que ya hemos comentado.
Bien, entonces eso respecto a Cleopatra. Y ahora veamos un poco el aporte de Egipto, ¿no? Bueno, ellos han tenido un sistema de escritura, ¿ya? Es una escritura que también es un aporte en la historia universal, es una de las más antiguas, ¿no? Tenemos la escritura jeroglífica, ¿ya? La más antigua, ¿no? Era de tipo religiosa, ¿ya? Entonces es una escritura teocrática, ¿no? ¿Ya? Muy secreta, solamente habían expertos, ¿no? Los sacerdotes quienes podían leer esta información. Justamente para poder tener una comunicación a nivel ya de política de Estado, surge la escritura hierática, ¿no? Que digamos, se crea o se desarrolla en función a la escritura jeroglífica, tal como vemos ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, los signos jeroglíficos son símbolos que están vinculados a animales, pero tienen formas. La escritura hierática es una escritura de fines administrativos, ¿no? Para que el Estado pudiera, pues, desarrollar su administración, ¿ya? O sea, es una escritura, digamos, del Estado o del sector público. Y la escritura demótica, más bien, es una escritura un poco más tardía, ¿ya? Es una escritura, digamos, masiva, popular, porque se estableció con fines comerciales, ¿no? Para hacer las respectivas transacciones. Y también está el copto, ¿no? Que fue una de las últimas que recoge las tres anteriores, o los aportes de las tres anteriores. Bueno, esto en la escritura, ¿ya? El francés François Champollion, ¿no? Es famoso porque él va a descifrar, ¿ya? La escritura, ¿no? Egipcia con el análisis de la famosa piedra de Rosetta, ¿no? Entonces aquí podemos colocar a su nombre, ¿no? ¿Ya? Descifrado, ¿no? Por Champollion, ¿no? Entonces François Champollion, ¿no? Va a descifrar la piedra de Rosetta. ¿No? Ahí está. Bien, ¿no? Y también tenemos la arquitectura, ¿ya? Quizás sea una de las más conocidas, ¿no? Sobre todo por las pirámides. Hay un proverbio árabe que dice, todo teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides de Egipto. ¿Y esto por qué lo dice? Porque de todas las maravillas del mundo antiguo, ¿ya? Es la única que queda en pie, ¿no? La única. ¿Ya? Y se han conservado debido a su estructura de piedra, ¿no? Maciza, de gran tamaño, que bueno, ha hecho que la estructura pues esté allí, ¿no? Recuerden que otra maravilla del mundo antiguo era el faro de Alejandría, ¿no? El faro de la ciudad de Alejandría, pero ese faro se derrumbó por un terremoto, ¿no? Pero sobrevivió más de 1000 años, ¿eh? A Alejandro, o sea, sobrevivió más de 1000 años, pero en fin, se derrumbó, ¿no? Ahora, la arquitectura básicamente estuvo dirigida a exaltar a sus dioses y a los faraones. A los faraones, ¿de qué manera? Mediante las tumbas. Recordemos que la arquitectura egipcia puede dividirse en pirámides, ¿no? Mastabas e hipogeos, ¿no? Tal como se ven. ¿Ya? Entonces las pirámides son es una tumba, ¿no? Para un faraón. ¿Ya? Miren el enorme esfuerzo, ¿no? Para hacer simplemente dentro de una cámara secreta, ¿ya? Y guardar ahí un cadáver, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso respecto a lo fúnebre. El otro complejo fúnebre es la mastaba también, ¿ya? Que como pueden ver también tiene una cámara secreta, una cámara funeraria, con una suerte de capillita, ¿no? Y bueno, con un pozo, igual que la pirámide, ¿no? La idea era también evitar la profanación de la tumba de la persona que estaba enterrada. La diferencia está en que la mastaba era un tipo de tumba para sectores digamos, de los mandos medios, ¿no? De Egipto. ¿Ya? Para el faraón las pirámides y para la nobleza o la gente adinerada las mastabas, ¿no? Y bueno, el hipogeo, ¿qué cosa es? Es una edificación bajo tierra, ¿ya? Entonces ahí se ve, ¿no? La forma de la construcción,
Es una estructura dentro de o bajo tierra donde se accedía a través de una galería, ¿no? Esto es muy interesante porque significa que las estructuras centrales también tenían sus hipogeos, ¿ya? También el hipogeo, como una suerte de estructura bajo tierra, utilizaba sobre todo en los eventos populares para enterrar a sus muertos, ¿no? Entonces, por eso que a veces uno dice que el hipogeo eran tumbas para pobres, pero en realidad es un nombre genérico que indica toda estructura que se ha construido bajo tierra, ¿no? Hipogeo. Y la característica también de la arquitectura egipcia es que es una arquitectura monumental, ¿no? Es de gran tamaño, colosal, podríamos decir también nosotros, ¿no? Destacando la pirámide, religiosa. ¿Ya? ¿Por qué religiosa? Porque están los templos, ¿no? De Karnak, de Luxor, ¿ya? Abu Simbel, ¿no? Es religiosa y también es funeraria, ¿no? ¿Por qué funeraria? Porque muchas servían, como se ve en las pirámides y mastabas, servían para, albergar cadáveres, ¿no? O restos humanos. Entonces, eso respecto a la arquitectura, es monumental, ¿ya? Es religiosa, es funeraria, ¿no? Entre otras. A esto hay que agregarle la escultura, ¿no? ¿Ya? La escultura también tiene una similitud con el aspecto arquitectónico. ¿Por qué? Porque la escultura puede ser también, ¿no? Monumental, colosal, ¿ya? Religiosa, ¿no? Religiosa, mitológica también podemos decirlo, ¿ya? Religiosa. Y como ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos poner? Bueno, en arquitectura monumental o colosal, o la escultura, ¿no? Monumental o colosal, tenemos los colosos de Menmo, los colosos de Abu Simbel, ¿no? Que son esculturas de faraones gigantescos, o sea, tallados en forma de gigante, ya, colosal, ¿no? Del tamaño del nombre coloso. Bueno, en el pórtico de los templos, ¿no? Así destacan los colosos de Menmo, por ejemplo. ¿Ya? Es también una escultura de tipo religiosa porque muchos de sus dioses, ¿ya? Por ejemplo, Anubis o la misma Isis, están esculpidos en bronce o en madera, ¿no? Han hecho la escultura en bronce, o sea, han fundido o la han tallado en madera. ¿Ya? También tenemos una escultura de tipo administrativa, ¿no? Destacan las esculturas de los escribas, ¿ya? Una escultura política donde se ve al faraón Pepi, por ejemplo, dirigiendo una expedición, bueno, etcétera, ¿no? Esa clasificación se hace en función de los restos materiales que se han encontrado. ¿Ya? Ahora, los egipcios son pueblos muy politeístas, ¿ya? Es un pueblo, bueno, que practica la religión politeísta que era antropomorfa, ¿no? Ahí pueden ver al dios Anubis, que tiene forma humana, ¿no? Y cabeza de perro o chacal. Es una religión solátrica, ¿ya? Porque adoran animales, ¿no? Entonces, ¿qué animales eran adorados? Bueno, el chacal, ¿no? ¿Ya? El gato, ¿no? Llamado Baksen, ¿ya? Recuerden que los egipcios rendían culto a los gatos egipcios eran momificados, ¿no? Esto es bien conocido, ¿ya? Se hacía del gato una momia y, bueno, ellos valoraban mucho sus gatos, ¿ya? Para ellos más importante era un gato que cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando se incendiaba una casa, lo primero que salvaban eran sus gatos, ¿no? En fin, eso es parte de esta imagen, ¿no? Y también rendían culto al abejorro, al ave ibis, ¿no? Tot es el ave ibis. ¿Por qué? Porque está graficado en el libro de los muertos, ¿no? En el papiro que se ve ahí, papiro de Ani, ¿ya? Ahora les voy a comentar qué cosa es el papiro de Ani, ¿no? Y también al ave fénix, ¿ya? Al halcón, ¿no? Horus es el personifica al halcón, ¿ya? Bueno, entre otros, ¿no? Entonces aquí vemos la solatría, ¿ya? Y cuando hablamos de la heliolatría, ¿no? Hablamos del culto a los astros. ¿Qué astros son? El sol, que es Osiris, y la luna.
Bien, y acá vemos, miren, el libro de los muertos, ¿no? Detengámonos para analizar el libro de los muertos, ¿no? A ver, denle una vida y vean los detalles del libro, ¿no? Bueno, este papiro, ¿ya? Es el famoso papiro de Ani, ¿ya? Ustedes lo pueden googlear y van a encontrar noticias del papiro, porque hay otros, ¿no? El papiro de Turín, que bueno, no, yo recomiendo no verlo, pero también es un papiro que nos habla de la vida cotidiana, ¿no? La vida privada de los faraones, bueno, de los egipcios, mejor dicho. Pero este papiro destaca porque fue uno de los pocos papiros que se encontró de manera completa. Ya recordemos que los egipcios, una característica del libro de los muertos en Egipto es que se encontraban fragmentos nada más. No se encontraban ejemplares completos porque bueno, los que nosotros llamamos huaqueros, ¿no? En el Perú, ahí los egipcios que se dedicaban al tráfico de patrimonio rompían los papiros en pedacitos y los vendían a los turistas, ¿no? Bueno, a los investigadores. Entonces no había una secuencia completa. Entonces el papiro de Ani ha sido el único que se ha encontrado de manera completa, ¿ya? Que no está en la secuencia que hoy nosotros brindamos, ¿no? En clases, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa era el libro de los muertos? Como pueden ver, era una suerte de manual, ¿ya? O de instructivo que los muertos, o sea, el K, ¿no? El doble, el alma, podía utilizar para poder llegar a Osiris, ¿no? Porque según los egipcios, lo que uno debía hacer era conocer al dios, ¿no? A Osiris, que era el dios que hacía un juicio, ¿no? Un juicio final, digámoslo así, donde allí era juzgado por sus buenas o sus malas obras, ¿no? Entonces, como pueden ver en el detalle, ya aquí se lleva, ¿no? Al alma y se pesa el corazón, miren, ¿no? Con una pluma, ¿no? Aquí está, ¿ya? Entonces aquí está la balanza, ¿no? Entonces aquí está el corazón y aquí está la pluma. Entonces debía estar en un equilibrio. Supongamos, ¿no? Que el corazón se incline para acá o para acá la pluma, ¿ya? Entonces esto implicaba una muerte segura. Acá vemos un animal, ¿no? Este animal que era feroz, que tenía forma de león, ¿ya? En caso de que el corazón, pues, o sea, hubiera un desequilibrio, bueno, el animal se lo devoraba y desaparecía para siempre, ¿no? Entonces el temor de los egipcios era que su memoria desapareciera para siempre, ¿no? Que no hubiera recuerdo de nada de ellos. Entonces, justamente mientras ellos veían esto, podían decir un conjuro, ¿no? Aquí está el conjuro, ¿no? Y les podían decir estas palabritas, y el corazón o la balanza volvía a su nivel normal, ¿no? Y si la balanza volvía a inclinarse, podía haber otro conjuro, ¿no? Que era decirle al mismo dios Osiris que, bueno, que está cortado el manuscrito, pero Osiris está sentado acá, ¿no? Entonces uno debía decirle, soy bueno, soy puro, ¿no? He dado de comer al enfermo, he vestido al pobre, he sido caritativo. Entonces, se le perdonaba y pasaba a un paraíso, ¿no? Entonces, ese es interesante en el papiro de Ani, ¿ya? Hay también otro, el papiro de Turín, que nos muestra también las costumbres que los egipcios tenían, ¿no? Bien. Entonces, esto respecto a el libro de los muertos, ¿ya? Y el famoso juicio de los muertos. Como pueden ver, no era un libro, ¿eh? No crean que era una Biblia, ni un libro, ni nada. Era un papiro, ¿no? Un papiro, ¿no? Un rollo, donde allí estaban pues escritas esas cosas, ¿no? O sea, estas creencias de los egipcios. Bien, esto respecto a Egipto. Y ahora veamos la India. ¿Ya? También la India es una de las civilizaciones antiguas más importantes, ¿ya? Sobre todo por su escritura, ¿no? Su lengua, el sánscrito, ¿ya? Y bueno, porque se encuentra pues en la región del sur de Asia, ¿no? Entonces, como pueden ver,
Ya también el mapa, ¿no? Está en la península del Indostán, tal como se ve allí, muestra su historia. ¿Ya? Entonces está ubicado en el valle del Indo y el valle del Ganges, ¿no? Dos ríos atraviesan el país. ¿Ya? Entonces tenemos el río Indo y el río Ganges, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, en el río Indo comienza la civilización, ¿no? En este sector, ¿no? ¿Ya? En la época primitiva, ¿no? De la India. ¿Ya? Ya saben que el río Ganges es el río más contaminado del mundo, ¿no? Hasta la fecha lo es. ¿Ya? Y en este periodo primitivo aparecen las culturas de Harappa y la cultura de Mohenjo-Daro, ¿no? Entonces, también vemos ahí su arquitectura, ¿no? Destacan las estupas, que es un tipo de estructura, como pueden ver, ¿no? En la época budista, con una ornamentación muy recargada, ¿no? Es interesante en el caso de la India, ¿ya? Es como una arquitectura, digamos, barroco para esa época, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dice ahí, ¿no? Ahora, veamos la escritura también, ¿no? Ellos destacaron en el sánscrito, como se ve aquí. Y el aporte que ha tenido, ¿no? ¿Por qué se estudia el egipcio? Bueno, la India, por la creación del cero posicional, ¿ya? Ellos van a inventar el yoga, también inventan el ajedrez, ¿no? El ajedrez se conoce como chaturanga, así es, ¿no? Entonces eso también hay que recordarlo, ¿no? El chaturanga, ¿ya? Es el ajedrez que antiguamente se jugaba entre 4 personas, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, ¿ya? ¿No? El ajedrez conocido como chaturanga, ¿no? Que se jugaba entre 4 personas, como le digo, ¿no? 4 personas, ¿no? No como se juega hoy día entre 2, ¿ya? Y bueno, ¿no? También tiene la religión, ¿ya? 2 etapas, hasta 3 podemos decir, con la religión védica. Pero aquí tenemos el hinduismo, que es la religión, digamos, una de las más antiguas, ¿ya? Recordemos que es una religión que no solamente ha abarcado a la India, sino también una buena parte del Asia, ¿no? Y bueno, aquí se creó el hinduismo en la época védica, ¿ya? Recuerden que la época védica es una época de invasión, ¿no? Recuerden que la India tiene un periodo histórico, ¿no? Que puede clasificarse en periodo védico, brahmánico y búdico, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, ¿ya? En la etapa védica, aparece digamos, religión, ¿no? Entonces, además se origina mucho antes incluso que los Vedas, pero bueno, eso respecto al hinduismo. Y el budismo también corresponde a una religión fundada por Siddhartha Gautama, ¿ya? Que con él, bueno, con Siddhartha se impone esta religión que nace en la época brahmánica, ¿no? Una época en donde la diferencia de clases sociales es más nítida. ¿Por qué digo que es más nítida? Porque estas clases sociales están bien jerarquizadas bajo un sistema de castas, ¿no? Y donde hay pues sectores que la pasan mal, ¿no? Sobre todo los parias o los dalits, que eran calificados como los descastados, ¿no? Bueno, aquí vemos a Buda, ¿no? Está Buda, el dios, ¿no? Con las orejas alargadas, ¿no? Y bueno, que representa ¿no? Que fue un príncipe poderoso, ¿no? En fin, ¿no? Bien. Es una religión más de tipo espiritual, ¿no? Una religión que busca que el sujeto, ¿no? Que practica esta religión, bueno, llega a un estado de plenitud espiritual que se conoce como el nirvana.
¿ya? Bueno, aquí está el periodo histórico, ¿no? Y bueno, esto comienza en el periodo del Indo, ¿ya? Es el periodo primitivo, ¿no? En la región del río Indo, ¿ya? Y que se conoce como la primera o la revolución urbana, ¿no? Tenemos las culturas Mohenjo-Daro y la cultura Harappa, como ya se ha mencionado, ¿ya? Tenemos el periodo védico, ¿no? Es un periodo, pues, caracterizado por la invasión indoeuropea, ¿ya? Aquí, ¿no? Se usa el hierro, los carros de lengua, y bueno, también la lengua sánscrita, ¿no? Se va incorporando, ¿ya? Recordemos que aquí aparece la religión védica, ¿no? Que tiene textos sagrados, bueno, los más antiguos de Egipto, ¿no? Los libros Rig Veda, ¿no? Y otros más, ¿ya? Y que correspondería más bien ya a la segunda urbanización, ¿no? Ahora es una época también que se caracteriza, ¿no? Por la formación de varios reinos, ¿no? En este periodo. Luego tenemos el periodo brahmánico, ¿no? Aquí ya más bien la sociedad de castas se consolida, ¿no? La sociedad de castas la casta es un grupo cerrado, ¿no? Todos sabemos que la casta es un grupo cerrado, ¿ya? Y bueno, los sacerdotes, para evitar el mestizaje, ¿no? Porque el mestizaje conlleva pues a una, digamos, redistribución, ¿no? Una redistribución social y étnica también, ¿no? El mestizaje. Así que establecieron esto de manera rígida, ¿ya? Señalando que las castas tenían un origen divino, ¿no? Del culto al dios Brahma, ¿ya? Recordemos que el culto a Brahma se impone aquí, ¿no? Y los brahmanes, por ejemplo, ¿no? Brahma, ¿no? Los brahmanes vienen los sacerdotes vienen de la boca del dios Brahma, de ahí también el nombre, ¿no? Brahmanes, ¿ya? Que representan la sabiduría, ¿no? De los brazos, que es la guerra, la nobleza militar, ¿no? Ellos conducen el cuerpo político, ¿no? Esa es la imagen del cuerpo que tienen. Los vaisías, que es el pueblo, componen las piernas, y los sudras son los siervos o esclavos, ¿ya? Entonces se dan cuenta, miren cómo están las categorías sociales, ¿no? La India impone un sistema de clasificación social que marginaba a unos y a otros, ¿no? Y beneficiaba a otros. Entonces los sudras son los esclavos y por supuesto que nadie debía tener contacto con ellos, ¿no? Lo cierto es que para que el sistema permaneciera rígido, ¿ya? Se prohibió pues este mestizaje, podemos llamarlo así, y en cambio surgiera algún tipo de mestizaje en ese sentido, a los hijos de esa relación se le llamaba el nombre de Dalits o parias, ¿no? Que significan los impuros, y los cuales se encontraban en una situación muy vulnerable, ¿no? Es decir, padecían mucho, ¿ya? Recuerden que los chatrias, ¿no? Eran los guerreros, bueno, pero tenían muchos beneficios, ¿no? La nobleza, pero los puros no tenían, digamos, nada, ¿no? O sea, tenían pues pocos beneficios, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Entonces, justamente por esta injusticia que se crea, ¿no? Porque hay personas pues en esa lógica que no tenían estos beneficios, surge el budismo como una oposición, ¿no? Cuando uno lee el Siddhartha de Hermann Hesse, se ve un poco la biografía de cómo nace el budismo, ¿no? Entonces la idea de rechazar pues los bienes materiales, ¿no? Una suerte de solución espiritual al problema de la injusticia que surge en la India. Bueno, así que compiten ambas religiones, ¿ya? Y se forma el imperio de los Maurya, ¿no? Entonces el imperio indio nace con los Maurya, ¿ya? Los Maurya con Chandragupta I, ¿no? Entonces él hace la primera unificación, ¿ya? Establece a Patna como capital del imperio, ¿no? Todo esto en la región norte de la India, ¿ya? Y la máxima expansión va a ser con el famoso rey Asoka, del cual también hay una película, ¿no? Que se puede ver, ¿ya? Aquí más bien, aparte de la expansión, la máxima expansión, va a imponer el budismo como religión oficial. Recordemos que Asoka conquista el reino de Kalinga, ¿no? Y en una de las tradiciones afirma que en una de esas guerras
bueno, sin darse cuenta, mató a su esposa, ¿no? A su novia. ¿Ya? Entonces, de pena, dice la tradición, ¿no? Por una pena que no podía soportar, se cambió, pues, él mismo se convirtió al budismo y luego lo estableció como religión oficial en todo el imperio. Luego de este periodo Maurya viene la época Gupta, ¿ya? Es una época en donde tenemos un gran apogeo comercial y además donde se produce un tipo de gobierno más descentralizado, ¿no? Entonces, esa es un poco, bueno, la historia de la India, ¿ya? Y ahora veamos un poco también los aportes, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ya pasamos a la China, ¿no? Bueno, ya para finalizar entonces, ¿no? Con esto terminamos, ¿no? Señalando pues que el imperio de los Gupta, ¿no? Aparte de lo cultural, también fue un imperio que llevó, bueno, a la expansión a la India, ¿no? Y siendo su capital, bueno, Pataliputra. Bien, ahora vemos la China, ¿no? También China es importante en la historia de Asia, ¿ya? Hoy día también lo es, ¿no? Por su enorme territorio y por su enorme cantidad de población, ¿ya? Pero no siempre fue así. La historia de China empieza con un reino muy pequeño, ¿no? Que no tenía ese nombre, porque China no tiene ese nombre hasta la época del imperio formado por Chi Huanti, ¿no? Chi Huanti es el emperador que le da su nombre a China, ¿ya? Está ubicada en el lejano oriente, ¿no? Miren, ahí pueden ver en el mapa, ¿ya? Entre los ríos Huanghe y el río Yangtze-Kiang, ¿no? Que sería el río amarillo y el río azul. ¿Ya? Entonces ahí está el río Huanghe, ¿no? Y el río Yangtze-Kiang, ¿ya? Básico para su agricultura, ¿no? Está situada bueno, en la zona del lejano oriente de Asia, ¿ya? Limitando al este con el mar de Japón, ¿no? Al suroeste con la India, ¿ya? Al este, ¿no? Con lo que sería, pues, los territorios de Rusia, ¿no? O las repúblicas soviéticas. Al sur, ¿no? Con lo que sería la región de Indochina, ¿no? Al sur, bueno, con la India también, ¿ya? Y al sur, con el mar amarillo, ¿no? Bien. Bueno, ¿en qué ha destacado la China, no? ¿Ya? Ha destacado en su gran muralla, ¿no? Que es un patrimonio cultural de la humanidad y se puede ver, ¿ya? Una muralla de más de 2.500 kilómetros que se puede observar desde el espacio, ¿no? O sea, es visible claramente la muralla china, ¿ya? Una gran obra de ingeniería maestra del mundo antiguo, ¿no? Sobre todo en época antigua, por eso que la muralla es muy famosa. Y también la forma de sus estructuras, ¿no? Como acá se ven las pagodas, ¿ya? Que tienen esa forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo característico y algo que distingue muy bien a China, ¿no? Esta suerte de cúpulas sobre cúpulas, ¿no? Y las puntas, ¿no? Que se observan en la edificación. También la escritura ideográfica es la más antigua de China y es la más complicada del mundo, ¿no? Porque si nuestro alfabeto castellano tiene 24, ¿no? Símbolos, ¿no? O palabras, o bueno, el vocabulario, ¿no? El alfabeto chino tiene 6.000 caracteres, ¿no? Es enorme, ¿ya? Entonces es un poco complicado ese idioma, ¿no? Y es todo pues un reto, ¿no? Bueno, y con respecto a los aportes, ¿ya? Estos inventos chinos luego llegaron a Europa, ¿no? Pero son bien conocidos. El papel es uno de ellos, ¿no? Ellos han inventado el papel, ¿ya? Han inventado la brújula, ¿no? La sericultura, ¿no? Para, bueno, tener la seda, ¿no? La porcelana china era muy apreciada, por ejemplo, en el Perú colonial, ¿no? Había mucho contrabando, esa porcelana era muy valiosa también en Europa por lo fino, ¿no? Que era tomar, pues, un tazón de porcelana, ¿no? ¿Ya? La imprenta, ¿no? También es un invento chino, ya que los europeos luego lo han perfeccionado, ¿no? Pero venía esto de China, ¿no? La imprenta xilográfica, ¿ya? Y también la pólvora, ¿no? La pólvora es un invento chino, con ellos así se hicieron armas de fuego, y los chinos fueron los primeros también en hacerla,
el sismoscopio también, ¿ya? Importante en esa época, porque China, bueno, padece también muchos desastres naturales, ¿no? Los terremotos en China son terribles. Y la ballesta, ¿no? Que fue el arma secreta de Chihuantí. ¿Ya? La ballesta china, que está en internet, pueden ver hay un documental sobre la ballesta china. Es impresionante, ¿no? Porque es una ballesta que permitía cargar 10 dardos, ¿ya? Y lanzarlos de manera simultánea, ¿no? Entonces, eso nunca se ha visto, ¿no? Recuerden que la ballesta lanza un dardo por vez, ¿no? Esta ballesta china era un arma secreta que se halló, bueno, en la tumba de ese emperador Chihuantí, y que podía lanzar una gran cantidad de dardos a una fuerza expansiva, bueno, violenta, ¿no? Que obviamente debió causar terror en la época de los estados combatientes y que le permitió pues a Chihuantí conquistar los demás reinos y formar el imperio, ¿no? Entonces eso de la tecnología china también se ve su grado de inventiva, ¿no? Bueno, y acá tenemos las escuelas de pensamiento. Destacan dos básicamente. La de Confucio aún se practica, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que estas escuelas corresponden a la época de los estados combatientes, donde hay mucha muerte, mucha guerra en China, y bueno, aquí surgen estas alternativas de interpretar y formar o controlar a los ciudadanos, ¿no? O a los habitantes de esa época. Entonces, el primero, Confucio, que propone una filosofía moral donde se busca una realización social a través, o del sujeto a través de la reforma social, ¿no? Y esta reforma se hace a través de la educación, que es de tipo moral, ¿no? Como se ha comentado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las máximas de Confucio, de esta moral confuciana, es que uno no debe mostrar sus sentimientos a los demás, ¿no? ¿Ya? Es interesante, ¿no? En cambio, las teorías de Lao Tse, ¿ya? Buscan comprender un principio supremo de todas las cosas, ¿no? Que él denominó Tao. Por lo tanto, la filosofía de Confucio, ¿no? O la escuela de pensamiento de Confucio es más de tipo moral, y la de el taoísmo, ¿no? Fundada por Lao Tse, es de tipo mística. ¿Ya? Eso con respecto a las escuelas. Y veamos ahora los periodos históricos, ¿no? Lo clásico, ¿ya? Lo usual es que se divide esto en 5 dinastías, ¿no? Tal como están acá. ¿Ya? Entonces, primero comienza con la dinastía Xia, ¿no? Así es. Que correspondería a la primera etapa, ¿ya? Es una etapa legendaria porque hay mucha leyenda, ¿ya? Es decir, que hay muchos reyes que no son reyes o que se afirman ser reyes, ¿no? O incluso emperadores. Y usualmente esta dinastía corresponde a una pequeña parte del territorio chino, ¿ya? Digamos que acá una quinta o sexta parte de China, ¿no? Aparece la dinastía Xia, ¿ya? Entonces China no existe como una entidad todavía unificada, ¿no? ¿Ya? Es la época también en la cual está la esclavitud y bueno, el rey Yu el Grande, ¿no? Es un rey legendario de esa época, ¿ya? La segunda dinastía es la dinastía Shang, ¿no? Ahí pueden ver la fecha de antigüedad, ¿ya? Aquí más bien comienza a desarrollarse la metalurgia del bronce, la escritura y obviamente la guerra, ¿no? Con la metalurgia del bronce. ¿Ya? En la época Zhou es una época ya de conflicto total, ¿ya? La guerra alcanza mucho, ¿no? Tiene mucho desarrollo, ¿ya? Es la época de los estados combatientes, así se le llama, ¿no? La época Zhou, ¿ya? Los reinos combatientes. Y luego tenemos la dinastía Qing, ¿ya? Entonces, eso significa que los Qing, al mando de Chihuantí, van a vencer a los demás reinos y va a unificar toda China. Entonces, ¿cuál es la obra de Chihuantí? Uno, que China aparece ya con este nombre, ¿ya? Y dos, construye la gran muralla china, ¿no? Que se ha comentado, ¿no? Con más de 2.500 kilómetros, ¿ya? Va a implantar el mandarín y también va a hacer reformas, ¿no? Territoriales dentro del imperio chino. Y cuando falleció, que pueden ver las esculturas, se le hizo una gran tumba que lleva su nombre, ¿no? La tumba de Chihuantí, que está compuesta por más de 8.000 guerreros, ¿no? Hechos en piedra de terracota y en tamaño natural, ¿ya? Y que representan pues a las diferentes naciones del imperio
de Chihuantí, ¿no? ¿Ya? Que habían sido obligados, ¿no? Entonces ahí tenemos el retrato de Chihuantí, primer emperador de China, ¿ya? Y luego de esta dinastía se pasa a la dinastía Han, ¿no? ¿Ya? Que corresponde, ¿no? Al finales ya del, o sea, del 200, o sea, ¿no? de la era cristiana, 206 AC, y luego el 220 DC, ¿no? Aquí se extiende el comercio de la ruta de la seda, ¿ya? Entonces, es un periodo también, bueno, importante, ¿no? Debido a la actividad comercial, ¿ya? Entonces, esto respecto a sus, ¿no? A sus aportes, ¿no? Aparte de esto, también China, aparte de la escultura de los guerreros de terracota, utilizó mucho el jade, ¿no? Para hacer sus famosas esculturas de los dragones chinos, ¿no? Sus famosos dioses de la abundancia, o también para hacer sellos imperiales. Bien, entonces esto respecto a China, y bueno, aquí está la línea de tiempo, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿no? En Egipto la época tinita, ¿ya? ¿No? Corresponde, ¿no? En estas cuatro culturas, ahí pueden verlo, el marco temporal, ¿ya? Encaja con la Sumeria, ¿no? Entonces si lo vemos, Mesopotamia es un poquito más antiguo que Egipto, ¿no? Porque tiene 3.800 años antes de Cristo, le sigue Egipto con 3.000, ¿ya? La India, ¿no? Con 3.300, y China, bueno, Caral, ¿no? Con 5.000, también 3.000 antes de Cristo, bueno, en el urbanismo, ¿no? Y China, bueno, 2.100 antes de Cristo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para el caso de Europa y Asia y África, ¿no? O sea, o África y Asia, tenemos ahí la línea de tiempo para ver la antigüedad de estas culturas, ¿no? Y el surgimiento de la civilización. ¿Ya? Entonces también pueden ver, ¿no? El Imperio Antiguo corresponde a la época acadia, ¿no? Pero aún en la época del Indo y de la dinastía Qi en China, ¿no? ¿Ya? Ese cuadrito hay que tomarlo en cuenta. Recuerden, para la parte cronológica nos van a preguntar también la parte cronológica y la parte de la línea de tiempo, que es la comparación, ¿no? Entonces ahí vemos también que en el caso de Egipto, el imperio del imperio tebano o neotebano, tenemos que corresponde a la época de Babilonia, ¿no? La Babilonia de Hammurabi, obviamente, y esto corresponde a la época Shang, ¿no? La época del bronce, ¿no? En la China. ¿Ya? En el caso del Imperio Nuevo, corresponde a la época siria, ¿no? Los asirios, ¿ya? Y esto, en el caso de la India, entre la época védica, la época brahmánica y la época Zhou en China, ¿no? Y ya en el periodo tardío, ¿no? De Egipto, ya con ¿no? Los macedonios que se había comentado, esto coincide, bueno, con la época de Nabucodonosor II, ¿ya? Con el imperio Maurya, ¿no? Y con la época Qing del imperio chino. Y la época Han de la seda coincide con la época de la India, que es la época Gupta. ¿Ya? También es importante esto porque recuerden que la seda se produce en China, pero también la seda se produce en la India, ¿no? Entonces hay una relación entre ambos. ¿Ya? Estos son los ejercicios para desarrollar, ¿no? Y aquí están las claves. ¿Ya? Entonces las copio acá aquí. Y bueno, tengo que hacer captura de pantalla, ¿no? Me han pedido. Y si hay alguna pregunta, ya me lo dicen. ¿Sí? Si hay una pregunta o quieren ver alguna imagen, ¿no? Ya, está bien. Sí, ahí lo pongo, ¿ya? Un momentito. Entonces la diapositiva 14, que vendría a ser esta, ¿no?
Ya, esta, ¿no? ¿Verdad? Bien. Bien, entonces con esto terminamos, jóvenes, ya, y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Hasta luego, gracias.